A ver, los titulares del siglo XXI gritan mucho, ¿no? Pero la verdad explican poco. Y para entender de dónde surgen ideas tan devastadoras como las del 11 de septiembre, pues hay que irse para atrás. Hay que viajar en el tiempo y buscar las raíces. Así que, bueno, vamos a empezar a conectar los puntos. El 11 de septiembre de 2001. El mundo entero se detuvo. El horror no estaba solo en la destrucción, sino en cómo lo hicieron, y sobre todo, en el por qué. Los motivos parecían, incomprensibles. La cita que vemos lo captura a la perfección. Ese shock total. Esto no era una guerra como las que conocíamos, no. Era algo que simplemente no tenía sentido, y que nos dejó a todos con una gran pregunta en la cabeza. Exacto. Esa es la pregunta central. ¿Cómo llegamos a este punto? Y eso es lo que vamos a desentrañar aquí. Para encontrar la respuesta, tenemos que convertirnos un poco en detectives de la historia. Buscar esas pistas clave, esos momentos que a lo mejor en su día parecían lejanos, inconexos, pero que, sin que nadie se diera cuenta, estaban encendiendo la mecha. Y esa primera pista, o mejor dicho, las primeras dos pistas, aparecen en un año que resultó ser clave. Un año que lo cambió todo. 1979. Piénsenlo, en dos lugares muy diferentes del mundo islámico, casi al mismo tiempo, ocurrieron dos terremotos políticos, dos eventos que, sin que nadie lo supiera en ese momento, estaban definiendo el mundo en el que vivimos hoy. A ver, para entender cómo se llega al 11 de septiembre, es fundamental mirar estos dos eventos que pasaron a la vez. Por un lado, tenemos la revolución en Irán. ¿Qué pasó ahí? Nació una teocracia chiita, un modelo de poder religioso completamente nuevo y muy potente. Y por el otro lado, del otro lado del mapa, la Unión Soviética invade Afganistán. Y esto, sin querer, convirtió el país en una especie de imán, un campo de entrenamiento para una nueva generación de combatientes, pero esta vez sunitas. O sea, tenemos dos caminos que nacen al mismo tiempo, pero que son muy distintos. Y la historia es que, con los años, estos dos caminos se iban a cruzar. ¿Y de qué manera? Aquí lo vemos clarísimo. Es que fue la tormenta perfecta. Por años, por décadas, se fue acumulando un resentimiento enorme. Primero contra la interferencia de Occidente, que quedó clarísima con ese golpe de Estado de 1953 apoyado por la CIA. Y segundo, contra el propio régimen del Shah, que era visto como autoritario y que imponía una modernización que no llegaba a todos por igual. Todo eso, ¡pum!, explotó. Y lo interesante es que la revolución que surgió no fue ni comunista ni capitalista. No, fue una revolución islámica, con una figura fuertísima al frente, el Ayatolá Khomeini. Ok, una pausa. Antes de seguir, es súper importante que aclaremos un par de conceptos. De verdad, si no, lo que viene después no se va a entender bien. Son esas distinciones que, seamos honestos, gran parte del mundo tuvo que aprender a la fuerza después del 11 de septiembre, pero que son la base para poder ver el cuadro completo. Hablemos de sunitas y chiitas. Esta división es fundamental. Y no es algo nuevo, ¿eh? Viene de hace casi 1400 años. Y aquí lo importante no es solo la diferencia religiosa, no, va mucho más allá. Es una cuestión de historia, de poder, de política. Entonces, cuando Irán surge de su revolución como una potencia chiita, esa antigua división se reactiva con todo y se convierte en una de las grandes fallas tectónicas de la geopolítica de todo el Medio Oriente. Y la otra gran confusión que hay que aclarar: árabe no es lo mismo que musulmán. Parece obvio, pero se mezcla todo el tiempo. Árabe se refiere a una etnia, a una cultura, a un idioma. Musulmán se refiere a quien sigue la religión del Islam. Confundir esto es como no ver el bosque por el árbol. Se nos escapa la enorme diversidad que hay. Por ejemplo, los iraníes no son árabes, son persas. Y ni hablar de las poblaciones musulmanas gigantescas que hay en países como Indonesia o la India. Bueno, ¿listos? Con esos dos conceptos ya más claros, volvemos a la historia. ¿Se acuerdan que dijimos que en 1979 hubo dos incendios? Bueno, ya vimos el primero, la teocracia chiita que nació en Irán. Ahora, vámonos a miles de kilómetros de distancia, a Afganistán. Porque ahí, en medio del fuego de la invasión soviética, se estaba cocinando algo totalmente distinto. Se estaba forjando la idea de una yihad global.
Es que es increíble ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajaron. A ver, la invasión soviética fue la chispa que encendió todo. El llamado a la yihad, a la Guerra Santa, fue como un imán que atrajo a miles de combatientes de todas partes. Y la ciudad de Peshawar, justo en la frontera con Pakistán, se convirtió en el gran laboratorio. Imaginen, dinero que llegaba de Arabia Saudita, armas suministradas por Estados Unidos y todos estos combatientes internacionales. El resultado de esa mezcla, algo que nunca se había visto, una red yihadista de alcance mundial. Y para que nos hagamos una idea de la escala de lo que estamos hablando, miren este número: 35.000. Esa es la cantidad de combatientes extranjeros que Osama Bin Laden y su organización ayudaron a reclutar y entrenar. Ojo, no estamos hablando solo de afganos defendiendo su tierra. No, esto era ya un movimiento internacional, una legión de militantes de más de 40 países que estaban aprendiendo a luchar y a operar más allá de cualquier frontera. Y aquí viene el giro clave de la historia. Los soviéticos finalmente se van de Afganistán en 1989. Y por un momento uno podría pensar, listo, misión cumplida, la yihad terminó. Pero no. Poco después estalla la Guerra del Golfo. Y para Bin Laden ver tropas estadounidenses, tropas infieles según su visión, en Arabia Saudita, la tierra más sagrada del Islam, eso fue una traición, una profanación intolerable. Y ahí, en ese momento, el enemigo cambió. El objetivo ya no era Moscú. Ahora, el enemigo a vencer era Washington. Como se pueden imaginar, todas estas corrientes, todas estas fuerzas que se desataron, no desaparecieron así como así. Al contrario, dejaron un legado complicadísimo y muy profundo que de hecho todavía hoy sigue dando forma a nuestro mundo. Y esas consecuencias las vemos en varios frentes. Por un lado están los desafíos internos del propio mundo árabe. Economías estancadas, falta de libertades, una brecha enorme con el resto del mundo. Por otro lado, un fenómeno muy complejo, lo que se llama la desterritorialización. Piensen en los jóvenes musulmanes nacidos en Europa, que a veces no se sienten ni de aquí ni de allá, y eso los hace vulnerables. Y por último, un sentimiento de humillación, de resentimiento histórico contra Occidente que, por supuesto, es el caldo de cultivo perfecto para los grupos radicales. Y esto nos lleva a un punto clave que se menciona en el análisis. Mucho se habló de un choque de civilizaciones, ¿no? De una guerra de religiones. Pero, a ver, pensemos un poco. Si de verdad hubiera sido una guerra puramente religiosa, ¿los objetivos no habrían sido otros? Quizás el Vaticano o algún otro gran centro religioso. Pero no, los objetivos fueron el World Trade Center y el Pentágono, símbolos clarísimos del poder económico y militar de Occidente. Eso nos dice algo, ¿no? Así que todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿Y si el verdadero conflicto no es tanto sobre religión, sino algo más de fondo? Un choque fundamental entre diferentes maneras de ver y organizar la sociedad. Por un lado, un modelo que para algunos solo genera desigualdad y exclusión. Y por el otro, un modelo que, para otros, amenaza con terminar con la libertad y la tolerancia. Es una reflexión que nos obliga, sí o sí, a mirar más allá del titular fácil, para intentar entender las raíces de verdad complejas de nuestro presente.